Buenas tardes. Saludo afectuosamente a todos los presentes en este 12º encuentro latino-iberoamericano de Gobierno Electrónico e Inclusión Digital, que por primera vez se produce en Curitiba. Felicito efusivamente a José Renato García Cela por el éxito en la organización de este encuentro. Y lamento no estar allí presente. En este momento, a estas horas, cuando ustedes me estarán viendo y escuchando, estoy de viaje hacia Alemania. Tengo una reunión el viernes y era ineludible estar allí. Pero, por supuesto que contarán conmigo en otros encuentros y en otras reuniones en Brasil, como ustedes saben. Bueno, y yo en este panel sobre gobierno abierto y democracia voy a establecer mis opiniones, con unas cuantas reflexiones sobre este tema, por supuesto pensando desde España. Yo creo que es mi obligación, ¿no? Y además es lo que conozco. Yo no puedo hablar sobre Brasil, ustedes son los que están hablando sobre esta cuestión o sobre otros, lo que ocurre en otros países. Bien, y en esta idea de gobierno abierto y democracia me parece una buena idea hacer esta propuesta y dar un salto de datos abiertos a gobierno abierto. Es interesante. A mí me parece más coherente hablar de gobierno abierto que de datos abiertos. Al final, los datos abiertos tienen que ver con el gobierno abierto y se entienden por ese gobierno abierto. Pues voy a decir voy a hacer unas cuantas consideraciones sobre tres temas y una breve conclusión. En primer lugar, daré unas ideas sobre los requisitos jurídicos y técnicos precisos para el establecimiento de ese gobierno abierto, que yo entiendo como gobierno abierto a todos, gobierno democrático, utilizando como auxilio del mismo las tecnologías de la información y los datos abiertos, por ejemplo. En segundo lugar, diré cómo estos instrumentos jurídicos y técnicos son posibles poner en práctica porque existen iniciativas y actividades que efectivamente pueden poner en práctica lo que suponen esas herramientas, esos requisitos jurídicos y técnicos precisos para el establecimiento del gobierno abierto. En tercer lugar, recordaré que, de todas formas, y aún hablando de gobierno abierto y democracia, nunca hay que olvidar las carencias democráticas del uso de Internet y también de una práctica de gobierno regido por la idea de gobernanza. Y finalmente llegaré a una conclusión. En lo que se refiere a lo primero, requisitos jurídicos y técnicos para el establecimiento del gobierno abierto, aquí hay que decir que yo creo que para que se consideren satisfechos estos requisitos hay que atender a todos ellos. ¿Y cuáles son estos requisitos o esta base o este punto de partida para que se produzca el gobierno abierto? A mi modo de entender son 4 cosas. En primer lugar, para que haya un gobierno abierto tiene que haber normativa, tiene que haber regulación jurídica que se establezca este principio del gobierno abierto y de base como para que el gobierno abierto se ponga en práctica. En segundo lugar, efectivamente, tiene que haber open data o datos abiertos que los gobiernos pongan al acceso de todos los ciudadanos, ¿no? Tal y como se habla en la idea de gobierno abierto y democracia o en la propia idea de datos abiertos. En tercer lugar, me voy a referir a que los datos abiertos no son los únicos requisitos, los únicos condicionantes para que se dé ese gobierno abierto. Los datos abiertos tienen que estar convenientemente estudiados o trabajados, como por ejemplo en lo que hacemos entre las universidades de Santa Catarina, de la Pontificia Universidad Católica del Paraná de Curitiba y la Universidad de Zaragoza en nuestro Observatorio de Gobierno Electrónico. Y un cuarto paso más es que incluso todos estos datos tienen que ser accesibles por parte de los ciudadanos, o por parte de quien tenga interés por conocer el gobierno abierto, por participar en ese gobierno abierto. Y la participación, tal y como la vemos, tal y como se ha hablado en estas reuniones, tiene que ver con la implantación de mapas en donde queden reflejadas los datos esos abiertos que se ofrecen libremente para todos los ciudadanos en esa iniciativa de gobierno abierto. Bien, ¿cuáles son los requisitos jurídicos para que se pueda hablar de gobierno abierto? E incluso para que se pueda hablar de datos abiertos. Pues hay varios requisitos. Yo me voy a referir en España. En España, efectivamente, se puede producir este gobierno abierto porque hay
unas normativa que está pensando en este gobierno abierto a todos los ciudadanos, contando con las tecnologías de la información y la comunicación. Hay una normativa aprobada y hay otra todavía no aprobada que se tiene que aprobar. Me voy a centrar en alguna, hay otra mucha más, como también la hay en Brasil, hay organismos de control, hay auditorías, pero aparte de eso, recientemente he de reseñar que en España, para que se produzca, para que esa idea de datos abiertos plasme, sea en aplicación de unas leyes y no sea iniciativa de unos técnicos que quieren colocar en Internet todos los datos, ¿no? Bueno, pues hay unas normas que establecen que la obligación a la administración de proporcionar estos datos abiertos, una norma con carácter general que obliga a todas las administraciones. En concreto, es una ley, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Es una ley que ya lleva unos años y que se va a poner en práctica de forma inmediata porque ya en el Consejo de Ministros de la semana pasada, del 21 de octubre del 2011, se aprobó un Real Decreto por el que se desarrollaba esta ley. Por tanto, ya están los requisitos establecidos para que se pueda reutilizar la información del sector público. Es decir, que las instituciones tengan la obligación de abrir sus datos a todos los ciudadanos. Existe esto, existen otras normas. También últimamente en España se ha aprobado una ley de economía sostenible, la Ley 4/2011 de 4 de marzo, que limita, quita impedimentos, mejor dicho, libera de impedimentos, no mejor que limitar, libera de impedimentos que existían para que se produzca una economía propia de la sociedad del conocimiento. Se reforma, yo creo que el ordenamiento prácticamente en su totalidad se actualiza a efectos de preparar todo para que las instituciones y, en fin, y toda la sociedad esté abierta a la idea de datos abiertos y a la idea de gobierno abierto. Bueno, y finalmente algo que todavía no existe. Hace falta una ley de transparencia. En España no existe una ley de transparencia. En el gobierno que está terminando estos días, porque el 20 de noviembre, en fin, tenemos elecciones generales, hizo un primer anteproyecto de ley que no llegó a llegar al Consejo de Ministros, pero luego sí que este verano, en el Consejo de Ministros del 29 de julio de este año 2011, se llegó hasta el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. No está tramitado, pero será una de las normas fundamentales en las que se ocupará con seguridad el gobierno que salga tras las elecciones que van a tener lugar el 20 de noviembre. Bueno, pues todo esto es requisito imprescindible para que se pongan en marcha con seriedad las iniciativas que hay sobre datos abiertos en España. Hay una iniciativa que es la iniciativa Aporta, que ya desde que se aprobó la ley se puso en práctica. Informáticos, en fin, todo un grupo de la administración en una página web que se denomina aporta.es está colocando datos abiertos de la administración, hasta ahora de una forma limitada, porque no existían las normas que establecían la orden de que las administraciones hicieran este dato abierto. Hay otras iniciativas, pero vamos, en todo caso estas iniciativas de datos abiertos hasta ahora son muy limitadas porque hay indicaciones, hay normas sobre cómo hacerlas, cómo ponerlas en práctica, pero esto se materializa hasta ahora en hechos como que las páginas Excel están publicadas en Internet, en fin, hay datos sobre presupuestos, hay datos sobre funcionarios. Bueno, todo está hecho en un formato que no es accesible por los ciudadanos, ¿no? Hace falta que estos datos abiertos, para que el gobierno abierto se ponga en realidad, sean accesibles a los ciudadanos. He dicho antes que desde hace años estamos trabajando en la constitución del Observatorio Internacional de Gobierno Electrónico, y en este observatorio justamente de lo que tratamos es de dar pasos para que estos datos abiertos sean accesibles a los ciudadanos y además críticamente. La primera iniciativa que tuvimos fue en fin, acostumbrar a nuestros estudiantes en nuestras facultades. Esto hemos hecho varias experiencias y hay una de ellas en donde participa la Pontificia Universidad Católica del Paraná a través de la asignatura de Filosofía del Derecho del profesor Cela, la asignatura de Informática Jurídica del profesor Aire Robert en la Universidad de Santa Catarina, y las propuestas que yo hago con mis estudiantes de Filosofía del Derecho, en donde estamos haciendo estudios sobre datos que pone la administración al alcance de los ciudadanos,
los estudiantes realizan esos estudios y comparan, constatan si esos datos tienen que ver con la legalidad o no, en fin, cómo están, cuál es su alcance. Bueno, esta es una forma, y estos datos, los resultados de estos análisis los publicamos. Esta es una forma de hacer más extensivos los datos abiertos y un lenguaje entendible o comprensible por parte de los ciudadanos. Y el otro paso es que esos datos abiertos o estas encuestas o estos estudios que estamos realizando con nuestros estudiantes se pongan de manifiesto de una forma todavía más clara para todos los ciudadanos. Y este es el otro paso que también estamos dando, que en fin, que aquí la universidad pionera es la Universidad de Santa Catarina, que está elaborando esos mapas de gobierno electrónico en donde quedan reflejados de una forma clara y meridiana para todos los ciudadanos que accedan, que naveguen por Internet, determinadas iniciativas, determinadas acciones que sobre datos públicos o sobre gobierno abierto se están llevando adelante en Brasil. Sobre esto se ha hablado en todas estas jornadas. Bueno, pues todas estas herramientas efectivamente se están poniendo en práctica porque las instituciones, esto diríamos que es la segunda parte de mi propuesta, de mis consideraciones, porque efectivamente hay herramientas, hay instrumentos que promueven que la administración funcione utilizando estas técnicas y por tanto sea una administración abierta, o que la administración de justicia también utilice estas herramientas y por tanto sea una administración de justicia abierta y en ese sentido más democrática. Bien, menciono cuatro casos. Una cosa, primero mencionar algo que ustedes conocen muy bien, y es el hecho de que en Brasil hay urnas electrónicas. Estos son instrumentos, no es Internet, pero son instrumentos que auxilian a la realización de las elecciones, y las ventajas que todos ustedes conocen, y no me voy a detallar. Este es un caso de dinamización por parte de todo el gobierno, de la inclusión digital, del gobierno abierto, de la puesta en acción de estas herramientas que son muy útiles para este gobierno abierto y la democracia. Hay iniciativas en España, sí que las hay, también yo lo sé que la hay en Brasil, pero en España, desde luego, ahora me toca hablar sobre eso, hay iniciativas sobre administración electrónica que giran en torno a una ley relacionada con el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Acciones que se están llevando en funcionamiento, se están llevando en actividad, que tienen su utilidad, que tienen sus consecuencias, que la administración está decidida a hacerlo y que efectivamente están alcanzando consecuencias notables. En esa idea, insisto, el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En lo que se refiere a la administración de justicia, en España se ha promulgado recientemente, en este junio del 2011, una norma que trae los principios del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos a la administración de justicia. La norma fundamentalmente se preocupa porque los abogados, los procuradores, los jueces, en fin, todos los que intervienen en la administración de justicia realicen una justicia más cercana a los ciudadanos, una justicia que tenga en cuenta todos estos mecanismos para agilizar los trámites, agilizar los plazos, permitir las comunicaciones entre todos los agentes jurídicos, en fin, iniciativas interesantes que hay en España y que por supuesto también ustedes conocen en Brasil. Pero en España destaco que hay una última ley muy parecida a una ley sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, centrada en la administración de justicia, que tiene un verdadero interés y que yo les invito a estudiar si ustedes quieren. Y finalmente, todo esto hace que efectivamente las instituciones puedan utilizar las herramientas dirigidas al gobierno abierto y en ese sentido promover la democracia. Pero la verdad es que todo esto no se lograría si no tuviéramos a unos profesionales, y en concreto en el ámbito en el que nos estamos moviendo, en la Facultad de Derecho, unos profesionales adecuadamente formados. Bien, en lo que se refiere a España, he de decir que sí que se han producido iniciativas, se están produciendo iniciativas, también muy recientes. En este verano del 2011 se han aprobado unas normas dirigidas a la formación de profesionales del derecho. Formación de profesionales del derecho, procuradores y abogados en competencias profesionales relacionadas con la puesta en práctica tanto del gobierno abierto y los instrumentos de los que hemos hablado con anterioridad, o la administración electrónica o la administración judicial electrónica. Esto también tiene su interés. Se aprueba en España y también, como otro ejemplo, hay en otros países, pero en Estados Unidos también los abogados han hecho hicieron un informe que publicaron en febrero del 2011, donde se referían a estos cambios de la formación que es precisa para abogados.
Bueno, y finalmente, y a efectos de no cansarles mucho y no extenderme más, decirles que, bueno, como última consideración, pese a todo y pese a esto, tenemos que poner siempre, tenemos que ser críticos y reflexivos y darnos cuenta de las carencias democráticas que tiene el uso de Internet y de todos estos mecanismos relacionados con el gobierno abierto. ¿Y por qué? ¿Por qué carencias o deficiencias? Bueno, todo lo que yo he hablado, por supuesto, forma parte de las acciones propias de un Estado democrático. En un Estado democrático se considera que un Estado democrático funciona si se produce lo siguiente: el principio de la libre elección de los gobernantes, la división de poderes, el ejercicio de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se respetan los derechos humanos y en la sociedad del conocimiento si los ciudadanos tienen información suficiente. Bueno, esto se cumple en Brasil, se cumple en España, se cumple en los países democráticos. Ahora, en todos estos países, en Brasil, en España y en todos los países, hay que advertir de que las políticas que se están llevando en estos momentos por parte de todos los gobiernos tienen que ver con la gobernanza o la nueva gestión pública. Lo que es interesante porque introduce eficacia y criterios de eficacia en la gestión de las administraciones, lo que es bueno para gestionar los escasos recursos con los que cuenta el gobierno. Pero el problema es que en ocasiones se pone mucho énfasis en la eficacia, en la eficiencia, y estas políticas gubernamentales dejan de lado la idea de participación, y esto no es democrático. Por otro lado, siempre nos estamos moviendo, casi siempre nos estamos moviendo con las tecnologías y con Internet, con el uso de Internet. Y siempre hay que recordar que el uso de Internet no es, el funcionamiento de Internet no es democrático. El funcionamiento de Internet siempre tiene que ver con la eficiencia. Y en ese sentido, el funcionamiento de Internet tiene sus limitaciones. Un ejemplo, en Finlandia se ha reconocido recientemente el derecho humano a Internet, podemos decir. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que el gobierno finlandés le ha dicho a los proveedores de telecomunicaciones que tienen que llevar la banda ancha a todos los hogares en Finlandia. Bueno, hasta ahí bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que todos los ciudadanos finlandeses, si quieren utilizar la banda ancha, si quieren tener un buen acceso, tienen que pagar ese acceso a Internet. Y esto no es lo mismo que el derecho a la libre elección de todos los ciudadanos. Aquí hay unas limitaciones. Si quieres utilizar el acceso a banda ancha, tienes que pagar. Y lo mismo ocurre en cualquier caso. Esto hay que recordarlo. Bueno, y ya ahí finalmente, como conclusión, recapitulando lo que he querido expresarles en estas ideas, hemos visto que hay diferentes formas concretas de crear gobierno abierto, crear democracia mediante Internet. Son reales las posibilidades de incrementar la participación y la inclusión digital y crear con ello, como se dice en el tópico que precede a esta sesión, crear con ello un gobierno abierto. Es posible. Primer punto. Segundo punto, la democracia en Internet siempre estará limitada por el funcionamiento inevitablemente interesado de Internet y la gestión de Internet, que esto es algo que es consustancial a Internet. Ahora, y finalmente ya, existe margen para incrementar la democracia, entendida como participación ciudadana en el conocimiento de las actividades públicas y propiciar la inclusión digital, utilizando crítica o reflexivamente los recursos que contiene Internet, y con ello es posible y podemos tomarlo como objeto de trabajo el gobierno, la idea de gobierno abierto como una utopía alcanzable. Bien, muchas gracias, quedo a su disposición y espero vernos en Brasil dentro de muy poco tiempo. Un cordial saludo.